Hola, ¿qué tal? Qué gusto que continúen acá en Radio Universidad de Guadalajara. Bienvenidos ahora a Cosa Pública 2.0, este espacio donde preparamos una selección con los temas sociales y políticos que nos parecen más importantes en la amplia agenda informativa de este jueves 6 de noviembre del año 2025. Gracias por acompañarnos. Hoy vamos a compartir varios asuntos. Vamos a compartirles información que tiene que ver con la crisis en torno a personas desaparecidas desde varios aspectos. Por una parte, la confirmación de parte de la autoridad me parece uno de los casos más graves de tratamiento indigno de los restos de una persona desaparecida, es que se confirma que los restos de Magdalena Pérez, una joven desaparecida en el año 2014, efectivamente estuvieron 11 años en resguardo de los servicios médicos forenses hasta que hace algunos días fue informada la familia que estuvo 11 años buscando a Magdalena. Es un caso gravísimo, le vamos a comentar más detalles de este asunto. Junto también lo vamos a relacionar con la presentación del primer informe de gobierno de Pablo Lemus, quien entre otras cosas aseguró pues que se está atendiendo la crisis en torno a personas desaparecidas. Incluso por ahí pues señalan que hay un supuesto descenso en las desapariciones de personas. Hace un balance, digamos, vamos a ofrecérselo, sobre todo en materia de inseguridad o seguridad en este primer año de gobierno de Pablo Lemus. También vamos a tratar otros asuntos, vamos a darle seguimiento a algunos casos de represión que hemos denunciado esta semana. También lo que ha ocurrido en las últimas horas allá en Michoacán, donde Grecia Quirós, la viuda de Carlos Manso, asumió efectivamente la tarde de ayer la presidencia municipal de Uruapan. Y también vamos a darle seguimiento a los resultados de las elecciones de esta semana ya en Estados Unidos, las repercusiones que hay, el revés para Donald Trump y el ala de la derecha de ese país, y las posibilidades de esperanzas, digamos, electorales que se abren, sobre todo para los sectores más a la izquierda del Partido Demócrata, representados con el nuevo y joven alcalde electo de la ciudad de Nueva York, que es el menú que tenemos en esta tarde en Cosa Pública 2.0. Antes de continuar, quiero darle las gracias a Alejandro Coronado, que nos apoya con la producción de este espacio. Él cuenta con el apoyo de Diego Velázquez y de Stacy Torres. Gracias también a Manuel Candelas, que nos apoya en los controles técnicos de la cabina de Radio Universidad de Guadalajara. Y especialmente gracias a ustedes por acompañarnos cada tarde, ya sea a través del 104.3 de FM en la zona metropolitana de Guadalajara, a través de la red Radio Universidad de Guadalajara, esto en el resto de Jalisco, y a través de nuestras redes sociales, donde ya estamos transmitiendo en vivo en formato video este espacio en nuestras cuentas Cosa Pública 2 en X o Twitter, Cosa Pública 2.0 en Facebook y Cosa Pública 2.0 en nuestro canal en YouTube, al cual invitamos a que se suscriba. Bien, vamos a partir con las novedades de este muy doloroso caso de Magdalena Pérez López. Recordamos que ella desapareció en el año 2014, pero su cuerpo fue localizado en una fosa clandestina en Lomas del Mirador, y a los 3 meses de que no se supo nada de ella, sus restos llegaron. 3 meses después, a finales del 2014, llegaron sus restos al Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses. Después de 11 años de estar entre cuerpos en la morgue y una familia rota esperándola, Elizabeth Ortiz cuenta que hoy sus deudos lloran frente al ataúd para sepultarla. Esto fue al mediodía. Ahí hablaron algunos de los familiares. Dicen, apenas nos la entregaron porque pues yo a veces decía, bueno, ya estoy lista para encontrarla aunque sea muerta, pero no quemada. Sentí que la sangre no sé hasta dónde se me fue. Es lo que cuenta su familiar en esta nota de Elizabeth Ortiz. Hace 2 semanas, comentan, personal de ciencias forenses le confirmó que Magdalena sí estaba ahí, pero como había discrepancias tanto en el acta de Magdalena como la de su mamá, fue necesario hacer las correcciones, y el gobierno de Jalisco no ayudó a agilizar el trámite. En este tiempo de búsqueda no hubo ni siquiera becas para los 3 hijos de Magdalena, es el reclamo que presentan ahí. Cuentan también que apenas van 3 meses de que María de la Luz recibe despensa, es la madre de Magdalena. 2 veces al año recibe un apoyo económico. Es lo que cuentan en esta nota. Vamos a compartirla, pero junto con otra que también publica El Informador, donde ahí hace de parte de la autoridad un reconocimiento en la identificación de Magdalena, luego de que se revelara que los restos de Magdalena Pérez estuvieran resguardados en el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses por 11 años. La dependencia se pronunció sobre este caso, indicó que los restos de la joven ingresaron a la morgue metropolitana, sí, en el año 2014, en condiciones, lo estamos citando, de calcinamiento y esqueletización.
señalando que en dicho año los procesos todavía no contemplaban, en ese año, la toma de muestras de ADN a las personas fallecidas que recién ingresaban, y estos se realizaban únicamente por solicitud del Ministerio Público, pero no se recibió la petición. Esto es el argumento que da la autoridad para justificar este terrible caso. También cuenta que los procesos realizados en 2014 no contemplaban la toma de muestra de ADN a las personas fallecidas que recién ingresaban. Estoy citándolo textualmente. Se realizaban únicamente por solicitud del Ministerio Público, sin embargo no se recibió la petición. Eso señalan en una ficha informativa. Ciencias Forenses explicó que en ese año aún no eran integrados los archivos básicos porque este tipo de expedientes no existían, y debido a la necesidad de tener la información completa, se comenzó a integrar los archivos básicos de las personas fallecidas de larga data. Paréntesis, pues es terrible. Ya en el año 2014 había una muy grave crisis en torno a personas desaparecidas aquí en Jalisco. Fíjense cómo en todo este tiempo ni siquiera algo tan elemental como el tema de las muestras de ADN realizaban. Volviendo a la nota, además se refirió, esto es de parte de la autoridad, que el perfil genético de la madre de la persona fallecida, es decir, de Magdalena, se compartió en la base de datos el 15 de octubre de 2021, mientras que el perfil genético de la persona fallecida fue subido a la base de datos hasta el 3 de febrero de 2022, cuando el personal del laboratorio de genética detectó la coincidencia de los perfiles genéticos de la persona fallecida y su mamá, y como parte del proceso solicitó a la Fiscalía informe sobre la presentación de un segundo familiar para complementar la certeza de la identidad. Todo eso en 2022, fíjense. El segundo familiar acudió el 15 de junio de este año 2025, desconociendo, dice, las razones, y la confronta positiva por parte de Ciencias Forenses fue dictaminada en julio de 2025. Ciencias Forenses aseguró que atendió en 19 ocasiones, dice, a la madre de la persona fallecida desde abril del 2023 hasta el 12 de octubre de este año, en donde se hacían muestras de galería. Sin embargo, en ninguna ocasión se reconoció, derivado del estado en que se encontraba la persona fallecida, es decir, que sus restos estaban quemados. Pero creo que no se sostienen los argumentos de la autoridad, me parece, para una cuestión tan irresponsable de tener esos restos ahí 11 años y apenas hace algunos días entregarlos. También hay otra nota de NTR que recoge lo que señala que son las admisiones y omisiones de parte de Ciencias Forenses, que reconoció expedientes y omisiones en el caso de Magdalena Pérez. El organismo explicó que el cuerpo, una vez más narran, ingresó en 2014 en condiciones de calcinamiento, esqueletización, y que en ese entonces no se realizaban muestras de ADN de forma automática, sino solo a solicitud del Ministerio Público, lo cual nunca fue recibida esa solicitud. Asimismo, señaló que no se integraron los archivos básicos en ese momento. Fue hasta el 2021, como comentábamos, cuando comenzaron a revisarse los perfiles genéticos, y en 2022 se detectó la coincidencia entre el ADN de Magdalena y la de su madre, pero la familia fue contactada hasta este año, cuando finalmente se entregaron los restos. Ciencias Forenses aseguró que el caso evidencia la necesidad, dice, de reforzar los protocolos de identificación y mejorar la coordinación interinstitucional para evitar hechos similares que se repitan. Obvio, pues es obvio que esto viene a evidenciar esa necesidad. La cuestión es que efectivamente se activen y se hagan las correcciones para evitar que esto siga ocurriendo, porque no es el primer caso. Ya les comentábamos, a lo largo de este año hemos comentado varios casos también de personas desaparecidas con larga data que fueron localizados en Ciencias Forenses. También hay otra nota de NTR donde recogen testimonios desde Indira Navarro, vocera del colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco, en el cual participaba la familia de Magdalena. Ella dice que es una situación que causa impotencia y coraje, pero lamentablemente no es un caso aislado. El de Magdalena Pérez explicó que aunque actualmente se han formado alianzas con el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses para agilizar identificaciones, la falta de personal es alarmante, con cerca de 190 plazas vacantes entre genetistas, peritos y odontólogos forenses. Hay recursos para monumentos, dice, pero no para especialistas. Es una falta de respeto e insulto para las familias que buscan a sus seres queridos, así lo dijo Indira Navarro. Agregó que el problema no solo es la escasez de personal, sino también la falta de coordinación entre la Fiscalía y Ciencias Forenses, lo que retrasa la identificación y la entrega de cuerpos. No hay coadyuvancia real, dijo Indira Navarro. Hacen cambios superficiales para calmar a las víctimas, pero no hay soluciones de fondo. Este caso, insistió ella, es una muestra de negligencia institucional. Dijo, imagínate buscar a tu familiar por años y descubrir que estaba en el instituto desde 3 meses después de su desaparición. Es brutal.
no tiene perdón y debe haber consecuencias. Los integrantes del colectivo acompañan a la familia, la acompañaron en el sepelio de Magdalena y le brindan asesoría legal. Estos no son archivos, dijo Indira Navarro, son personas que faltan en sus familias y que fueron buscadas con dolor. Lo que pasó con Magdalena nos indigna a todos. Compartimos con Indira Navarro esa indignación. Vamos a otro caso ahora en Lagos de Moreno. La Fiscalía General de la República informó sobre el rescate de una persona desaparecida y de la vinculación a proceso de 4 presuntos integrantes de una organización delictiva después de un cateo allá en Lagos de Moreno. Los detenidos fueron vinculados por delitos de trata de personas agravada, delincuencia organizada, secuestro agravado, posesión de drogas con fines de comercio y delitos contra la ley de armas de fuego. Después los vinculados cuenta que realizaban funciones de vigilancia de la casa de seguridad citada y almacenaban ahí diferentes drogas para después comercializarla. Un juez decretó para estos 4 imputados la prisión preventiva oficiosa y estableció un plazo de 4 meses para la investigación complementaria. La Fiscalía General dijo que el inmueble cateado era una casa de seguridad de un grupo de la delincuencia organizada donde los detenidos realizaban labores de vigilancia y almacenaban droga, y también pues hubo incautación de armas. La gran pregunta es, bueno, que afortunadamente que esta persona fue desaparecida y vamos a seguir el proceso de esos sujetos. También hay otra novedad de un caso de desaparición, pero esto es una sentencia ejemplar, así lo llama nuestro compañero Víctor Chávez Ogazón, acá de Canal 44, porque fueron sentenciados a 100 años de prisión 4 integrantes de una organización criminal. Eso es la sentencia, a cada uno de ellos 100 años, dictada por un juez de control. El 18 de agosto del 2020, se cuenta en esta nota, sucedieron los hechos que él les imputa y donde ellos, armados y encapuchados, llegaron en varios vehículos hasta el fraccionamiento Los Encinos en Tlajomulco. Ahí allanaron 4 departamentos y ostentándose, fíjense, como agentes de la Fiscalía, se llevaron o desaparecieron a 9 personas. 2 días después, en un operativo, el personal de la Vicefiscalía de Personas Desaparecidas detectó a varias personas en un domicilio que intentaron disparar y escapar, pero fueron sometidos. En la finca encontraron 8 personas con huellas de tortura y a una más sin vida. A 5 años de iniciado ese proceso, el juzgador le impuso esta pena de 100 años de prisión a cada uno de estos sujetos. Bien, antes de ir a la pausa, solo comentarles que en su primer informe de actividades de gobierno, el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, abordó el tema de las desapariciones y dice Elizabeth Ortiz que con esto marca una diferencia con sus antecesores que no solían destacar el principal problema que enfrenta el Estado. En el informe estuvieron presentes representantes de colectivos, familiares desaparecidos, así como doña Natividad, a quien hace unas semanas Pablo Lemus le ofreció unas disculpas públicas. Esto después de un largo proceso de exigencia de parte de los abogados y familiares de doña Nati. Pero bueno, ahí dijo el gobernador que hay quienes quieren ocultar este problema. Habla de las desapariciones y para él lo principal es visibilizarlo, dijo. Reconocer el problema es el primero para poderlo solventar. Destacó la creación de la primera Secretaría de Inteligencia y Búsqueda de Personas y lo citamos, dijo: el Congreso acaba de declarar a estos colectivos como grupos prioritarios y esto va a permitir avanzar mucho más aceleradamente en la resolución de los problemas y en la atención. En el presupuesto propusimos incrementar los recursos para la atención a la desaparición, entre lo que se encuentran apoyos a las víctimas, más recursos al Instituto de Ciencias Forenses, a la Comisión de Búsqueda, y en total se propone incrementarlos en 172%. Además, dijo que este problema de las desapariciones en Jalisco, se recuerda que llegó a los medios internacionales con el hallazgo del Rancho Izaguirre, esto fue en marzo de este año, y dijo: cuando se hizo público lo del Rancho Izaguirre, no esconderlo, enfrentarlo, hicimos un trabajo de colaboración con el gobierno de la República. Quiero reconocerle a Claudia Sheinbaum, me llamó a juntas de seguridad, tomó, y aunque no había sido en el sexenio ni en el mío, tomamos la decisión de abordar el problema y resolver, aclarar, cooperamos con la Fiscalía General de la República y no vamos a dejar de trabajar hasta que se esclarezcan todos los hechos sobre el Rancho Izaguirre. Que bueno, pero que si hay muchos pendientes todavía, ¿cómo es posible que ese rancho, que había sido supuestamente asegurado por las autoridades en septiembre del año pasado, fue hasta marzo de este año cuando se descubrió que no había ningún tipo de resguardo? Y esto fue gracias al trabajo de colectivos como Guerreros Buscadores de Jalisco. Falta mucho por esclarecer todavía del Rancho Izaguirre. Vamos a hacer la primera pausa, tenemos más información, acompáñenos.
Cosa Pública 2.0. Seguimos en Cosa Pública 2.0. Vamos a de nuevo información con este tema de la presentación del primer informe de gobierno del gobernador Pablo Lemus. Los colegas del diario Mural hacen un ejercicio de ver como los temas en particular. Y evidentemente que uno de los principales retos es la inseguridad que existe en el Estado. Dice en este trabajo, donde hace un recuento de diversos asuntos pendientes que tiene el actual gobierno, que Jalisco está entre los estados con más desapariciones del país. Sin embargo, las cifras no están homologadas. De acuerdo con el Registro Estatal de Personas Desaparecidas, hay 15,443, casi las 16,000 víctimas hasta septiembre pasado. Sin embargo, el Registro Nacional de Personas Desaparecidas tiene 14,375 víctimas, solo por debajo del Estado de México, con 14,715. Un apunte, usted recordará, y aquí lo hemos recordado en repetidas ocasiones, fue en marzo de 2022 que el gobernador Enrique Alfaro decidió, por motivos políticos, para cuidar su imagen, porque quería ser candidato presidencial, por lo que usted quiera, y bajo la justificación de que no había coordinación estadística, decidió suspender el reporte al Registro Nacional, de tal manera que así se explica que existe este desfase. Y Mural se señala en esta nota, ha documentado omisiones de autoridades, revictimización y la falta de participación de familias en reforma. Los colectivos se manifiestan frecuentemente y la crisis sigue sin una solución clara, es decir, representa los retos de inseguridad, pero claramente el asunto más relevante es la crisis por desaparición de personas. Como ejemplo, recuerdan que este año 3 hombres desaparecieron cerca de la Fiscalía de Jalisco, aunque después fueron liberados por sus captores. Recuerda que el 88.6% de los desaparecidos son hombres, según registros oficiales estatales, que también consignan que la tendencia de denuncias por desapariciones, fíjense, va a la baja desde el año 2022. El problema es que siguen dándose casos que no se denuncian, dicen muchos de los cuales estarían supuestamente relacionados con el reclutamiento de parte del crimen organizado. Presenta información también en este trabajo, en este recuento del tema de las fosas clandestinas de diciembre de 2018, que fue en el momento en que entró al cargo Enrique Alfaro, es decir, los gobiernos de Movimiento Ciudadano. A septiembre de 2025 en Jalisco se han procesado 217 fosas clandestinas, de las cuales 84 se localizaron en Tlajomulco de Zúñiga y 42 en Zapopan, los dos municipios con mayor número de hallazgos en el estado. Hasta septiembre de 2025 se han encontrado 46 fosas en las que fueran recuperados 194 cuerpos. En total, durante el periodo señalado de 2018 a 2025 se han localizado 2,040 cuerpos en distintos puntos de la entidad. Los datos reflejan la profundidad de la crisis forense y la magnitud del fenómeno de la desaparición en Jalisco, donde colectivos y familiares siguen exigiendo respuestas y justicia. La mayoría de fosas han sido encontradas por los propios colectivos. Otro asunto en el que se centra Mural es en los homicidios. Van 910 homicidios dolosos de enero a agosto de este año, y también se incluye 19 feminicidios. Cuenta Mural que Jalisco enfrenta alta violencia, con una impunidad del 91% en el caso de los asesinatos. En el gobierno de Enrique Alfaro, los homicidios aumentaron 56%. En 2024 se registraron 138 masacres desde el año 2020, cuenta, mientras que la mortalidad por arma de fuego creció 49% el año pasado. Este año el gobierno estatal reportó una reducción del 28.5% en homicidios dolosos con respecto al año previo, aunque no se considera que muchas de las víctimas desaparecidas podrían estar bajo ese estatus. En este recuento se establece que existen 22,707 policías integrantes de la seguridad pública, contando policías municipales y la policía estatal, y solamente 79% están aprobados y vigentes, es decir, 21% no tienen estas acreditaciones correspondientes. En Jalisco, hasta junio de 2025 había esta cantidad de 22,707 elementos de seguridad pública, de los cuales solamente una buena parte no estaba todavía acreditado. Y según datos estatales, de 2023 Jalisco contaba con 14,603 policías municipales, lo que representa un promedio de 163 por cada 100,000 habitantes, por debajo del ideal nacional. En la región centro, que abarca el área metropolitana de Guadalajara, operan
8.952 policías municipales, concentrando la mayor parte del estado de fuerza local. La región Costa Sierra Occidental, donde aparece Puerto Vallarta, contaba con 766 policías en el último año. También se enfoca Mural en la situación de la Fiscalía, donde hay 777 agentes ministeriales y 1.452 policías investigadores. Dice que con un promedio de 8.9 agentes por cada 100.000 habitantes, Jalisco se situó por debajo de la media nacional de 12.9. Y en 2023, además, la Fiscalía resolvió 1 de cada 10 carpetas de investigación iniciadas en ese periodo, lo que colocó a Jalisco como una de las entidades con mayor congestión judicial, con una tasa de 89.1%, solo por debajo de Guerrero, que presentó 91.9%. En este recuento, el Poder Judicial al cierre de 2023 operaba con 321 jueces del sistema penal acusatorio, una tasa de 3.7 por cada 100.000 habitantes, lo que posicionó a Jalisco como el estado con el mayor número de personas juzgadoras del país. Respecto al crimen organizado, se revela que tiene presencia en 108 municipios, con fuerte presencia del cártel Jalisco Nueva Generación. En 12 municipios converge este cártel Jalisco con otras organizaciones. Por ejemplo, se establece que existe el cártel de Sinaloa, y hasta hace un tiempo se mantenía activo la Nueva Plaza, que fue una escisión del cártel Jalisco con apoyo de Sinaloa. Este cártel es la organización que predomina en la entidad. De su fundación hace 15 años, pues tiene presencia en prácticamente todos los municipios. Según reportes extraoficiales, hasta el año pasado mantenía el control de 108, mientras que en 12 pues está esta situación de disputa con otras organizaciones en municipios como Teocaltiche y Encarnación de Díaz, y también Ojuelos, Villa Hidalgo y Mexticacán. Empezamos este programa hablando del caso de Magdalena Pérez, el trato indigno a sus familiares, y justo acá también se concentran en cómo está la situación en ciencias forenses. Cuenta Mural que hasta el 18 de septiembre había 8.000 segmentos humanos en los servicios médicos forenses y 1.300 cuerpos en las morgues. Hace años cuenta que hay un exceso de trabajo y déficit de personal en ciencias forenses por la cantidad de cadáveres o segmentos humanos que ingresan todas las semanas. Los peritos además tienen que hacer labores que no necesariamente están relacionadas con el CEMEFO, como dictámenes de tipo sexual, por ejemplo. Y la crisis se ha acentuado por el trabajo que hacen los colectivos de personas que buscan a sus seres queridos, y que este año tan solo de la fosa hallada en Las Agujas han dado con más de 200 bolsas con restos humanos. Todo esto derivado en que haya casos como el de Nancy Yadit Hernández Carrillo, localizada muerta en enero de 2024 en Zapopan. Las autoridades empezaron a revisar los cuerpos que empezaron a llegar al CEMEFO a partir de la denuncia hecha un año después, sin hallar coincidencias. Los restos de la joven fueron finalmente entregados 8 meses después. Otro caso también de tardanza en demasía de entregar los cuerpos. En este largo recuento que presentan los colegas de Mural de la situación, digamos, de inseguridad que prevalece en Jalisco al primer año de gobierno de Pablo Lemos, señalan que hay una altísima tasa de cifra negra, es decir, de delitos que no se denuncian, de 91.7%, y finalmente establecen como puntos positivos la creación de la Policía Estatal de Caminos, la construcción de nuevos arcos carreteros, el arrancar la construcción del nuevo C5, equipar a la Policía de Jalisco con 700 vehículos nuevos, y también poner en marcha la estrategia Legado para apoyar a familias de policías que cayeron en el cumplimiento de su trabajo. Y al final también Pablo Lemus informó que la línea 4 del tren ligero iniciará operaciones el próximo 15 de diciembre tras 3 años de obras, y también se comprometió a que la carretera a Chapala estaría lista en los tramos centrales el 20 de noviembre. A mí me parece que es un compromiso difícil de alcanzar. Por apenas hace un par de semanas que me tocó transitar la carretera de Chapala, lo veo muy difícil, pero fue el compromiso que estableció Pablo Lemos. Vamos a una pausa, y al regresar tendremos una entrevista muy interesante con la historiadora estadounidense Teresa Mead sobre justamente lo que acaba de ocurrir, los impactos de los triunfos demócratas, especialmente de Mamdani, como el primer alcalde socialista inmigrante musulmán en Nueva York. Vamos a la pausa y volvemos. Cosa Pública 2.0.
Bien, continuamos en Cosa Pública 2.0. Antes de pasar a la entrevista, hay unas reacciones de parte de el CEPAD con respecto a esto que veníamos hablando de las declaraciones del gobernador Pablo Lemus con respecto a su primer informe de gobierno, en particular el tema de las personas desaparecidas. Dice el CEPAD que si bien durante el informe se nombró y reconoció la tragedia que atraviesa el Estado, quedan importantes pendientes en la implementación de medidas efectivas para atender este problema y generar acciones de prevención, búsqueda, investigación, atención y reparación integral. Es un largo hilo en Twitter. Más adelante le damos más detalles. Vamos a la línea telefónica y vamos a agradecerle enormemente a la doctora Teresa Mead. Ella es una historiadora estadounidense nacida en Iowa, es especialista en historia latinoamericana y fue profesora de historia y cultura en Union College en Nueva York, y justo allá radica en Albany, en Nueva York, y le agradecemos enormemente que pues acepte conversar con nosotros, porque sabemos que además de conocer la realidad de América Latina, es conocedora evidentemente de la realidad política en Estados Unidos. Doctora Teresa Mead, muchísimas gracias por aceptar conversar con nosotros para esta radio pública que es Radio Universidad de Guadalajara. Gracias. Gracias para tener las ponentes esta oportunidad de hablar con ustedes. Pero la primera cosa es que ahora vivo en Nueva York. En Nueva York. Ciudad de Nueva York. Perfecto. Fue una parte, un voluntario en la campaña de Zoran Mamdani. Fue voluntario en la campaña de Mamdani. Sí. ¿Qué significa, cuál es su primera lectura, el triunfo de Mamdani en este contexto político que, digamos, hasta el previo de este triunfo parecía que apuntaba más al fortalecimiento de posturas de derecha, incluso un poco fascistas, con el gobierno de Donald Trump? Sí, pues hay varias respuestas a eso. Primeramente, Mamdani ganó en la ciudad de Nueva York. Uh-huh. Y Nueva York, como todo el mundo sabe, es una ciudad un poco particular. También, como él dijo, nació, es la ciudad donde Donald Trump hizo su triunfo, ¿no? Sí. Que fue un miembro del clase financiero, de la clase de mobiliario aquí en esa ciudad. Entonces, es una contradicción, ¿no? Y la cosa importante de Zoran es que empezó en la campaña, o crió en la campaña de Bernie Sanders. Uh-huh. En 2016. Y entonces, este fue la empieza de su plataforma, y esa fue una plataforma nacional. Pero Bernie Sanders, y también después de él Alejandro Ocasio-Cortez, que sí, también es un político de aquí de Nueva York, ellos eran miembros del Democratic Socialists, uh-huh, o de las socialistas demócratas, pero se postuló por el Partido Demócrata. Entonces, hay una contradicción que en muchas partes del mundo se puede ser un miembro de este partido, un partido de socialista demócrata, y entrar en la política. Pues aquí en los Estados Unidos eso es muy difícil, porque tenemos dos partidos, republicanos y demócratas. Entonces, Zoran ganó dentro del Partido Demócrata, pero es un socialista demócrata, que es una cosa particular. Así es. ¿Me entiendes? Sí, teníamos más o menos ya recopilado información al respecto, doctora Mead, pero ¿qué significa este triunfo con un discurso al que no se estaban acostumbrados los demócratas? Usted me corregirá si me equivoco. Digamos, para tratar de acercarse al electorado de Trump, se habían vuelto muy derechistas, muy centristas, y sin embargo, Zoran Mamdani, digamos, fue muy radical en sus propuestas, en su discurso. Incluso dijo que su proyecto político ponía en existencia a los millonarios, en una crisis existencial a los millonarios. Sí, fue. Es increíble lo que hizo. Es que y en una manera diferente. Y porque él ganó
esto es un David contra Goliat, ¿no? Claro. Es un caso y en ese caso, el Goliat es el Partido Demócrata, ¿no? No es solamente Andrew Cuomo, que fue una persona importante y de una familia muy importante del Partido Demócrata. Pero la cosa es que Mamdani ganó contra toda esta estructura porque Nueva York es el capital de las finanzas mundial, ¿no? Sí. Es el centro de la inversión de capital. Se gobierna, no es una ciudad como cualquier otra ciudad del mundo casi. Y ganó como contra el Partido Demócrata, que está apoyada y apoyando esta situación del Centro Mundial de las Finanzas. Así es. Es que él es opuesto al Partido Demócrata, pero es un miembro del Partido Demócrata. Y eso es una contradicción. Y entonces es muy curioso cómo se puede ganar. Pues ganó porque es que movilizó a un electorado joven y activista. Y un joven y activista que no eran exactamente miembros del Partido Demócrata. Probablemente muchos de ellos nunca han votado en su vida, ¿no? Y no piensan de votar. Porque no tienen una relación a los dueños o los jefes de este partido. Entonces ganó con una movilización de una parte de esta ciudad que no está representado por los intereses de capital. Doctora Teresa Hamid, Mamdani puso como el centro de su programa hacer de Nueva York una ciudad asequible y ofreció un programa muy interesante de servicio de transporte gratuito, mercados municipales, guarderías universales y gratuitas, y también un asunto muy importante, congelar las rentas. Todo eso evidentemente pegó entre muchísimos electores de Nueva York. Sí, claro, la mayoría. Y es que fue una plataforma concreta también. Es que muchos políticos, como nosotros sabemos, que dicen, voy a hacer y los precios van a bajar y las rentas no van a subir y todo eso. Pero ese programa de Zoran fue muy concreta, lo que iba a hacer, y también de dónde viene el dinero. Viene de un impuesto grande en los millonarios o los multimillonarios, porque Nueva York probablemente tiene más ¿cómo se dice? Billonarios. Multimillonarios, sí. Multimillonarios que cualquier parte, que pues tiene muchos. Y es el centro. Entonces, esa fue una cosa que los demócratas, los élites del Partido Demócrata, no han pensado que hay tantas personas aquí que odian los multimillonarios. Y los odian porque vivimos en una ciudad que no es asequible. Y eso es diferente, ¿no? Y tenemos que y ganó porque fue una campaña que quiere envolver los inmigrantes, porque Nueva York es una ciudad de inmigrantes, pero inmigrantes de Egipto, inmigrantes de China, inmigrantes de India, inmigrantes de África, inmigrantes de muchas partes del mundo que no hablan inglés y también no hablan español. Es que Nueva York es una ciudad en todo el mundo piensa, pues en Nueva York hablan inglés y hablan español. Pero aquí son
más que 1 millón de musulmanes. Claro. Y nadie piensa de eso. Hay casi el mismo número de musulmanes en Nueva York que hay judíos. Así es. Y eso parece una cosa increíble, porque mucha gente, muchos políticos no piensan de eso y no tratan de ganar los votos de esta parte de la ciudad que no han participado en la política antes, porque la política no dice nada para ellos. Así es. Doctora Teresa Mead, me acompaña mi compañero Jesús Estrada y lo dejo con él. Hola, profesora Mead, buenas tardes. Buenas tardes. Profesora, quería preguntarle, enfocarme en el tema de la edad. Bueno, dos preguntas. Una es la edad y la otra el sexo, pero en particular la edad me parece que fueron sobre todo los más jóvenes, los que algunos llaman la generación Z, los que le dieron el triunfo a Mamdani. De hecho, estaba viendo en el grupo de edad de 18 a 29 años, de hombres, el 68% votó por Mamdani. En el caso de las mujeres de 18 a 29 años, el 84% votó por Mamdani. Es decir, ¿qué impacto está teniendo el discurso del nuevo alcalde de Nueva York, sobre todo entre los más jóvenes? Pues fue joven, es joven, ¿no? Es que tiene 34 años y movilizó parte de este electorado joven por el medio social. Es que nadie sabe de Zoran Mamdani. Fue representa un distrito en Queens, en la parte de la ciudad de Nueva York, en el capital del estado, en Albany, y no es un cargo político de gran relevancia. Pero entró en esta campaña en octubre del año pasado y haciendo muchas en la social media, en TikTok, en Instagram, y hablando con personas en clubes en el parte de Nueva York, particularmente en Brooklyn. Y Brooklyn es un lugar de Nueva York que tiene muchos jóvenes, y porque ellos no pueden pagar las rentas en Manhattan. Entonces, para un década o más, Brooklyn había la parte de la ciudad donde pueden vivir. Y además de eso, Queens, partes de Queens, Astoria, que es la parte de donde Zoran vive. Entonces, es cuando se vea la mapa de Nueva York, se puede ver que Brooklyn fue una parte de la ciudad con más votos para Zoran que cualquier otra parte. Y esos son votos de los jóvenes. Y entonces no sé exactamente, sí. Además de eso, es que había una no sé cómo se dice, claim, ¿Un clima? ¿Cómo? ¿Un clima? ¿A un reclamo? Un reclamo, sí. Ajá. Que los judíos no van a votar para Zoran porque es un musulmán, ¿no? Sí. Pero la mayoría de judíos menos de menores de 40 años votaron para Zoran. Entonces fue una cosa de los jóvenes y empezó así. Pero después del primario, que fue en el 24 de junio, esto cambió y mucha gente que no eran los jóvenes, que habían los voluntarios y muy importante en el primario. ¿El primario me entiende? Sí, elecciones primarias. El primario, en el primary. Y cuando ganó en el primary, todo el mundo empezó a mirar a Zoran. Porque no podemos decir que solamente los jóvenes quieren vivir en Nueva York y quieren vivir en una Nueva York que no es asequible ahora, pero todo el mundo quiere vivir aquí.
Y muchos de ellos no son jóvenes, son de ancianos. Sí, también. así es. Sí. Y empezó con estos grupos. Los grupos eran muy importantes. Se llama y formó Ancianos por Zoran, Sindicatos por Zoran, Judíos por Zoran. Sí. Todo el mundo con t-shirts, con placas, con ¿cómo se dice? Esos botones. Sí. Y anunciando su grupo, pero dicen que soy un anciano por Zoran. Claro. Yo fui un miembro de los ancianos. Muy bien. Tengo un t-shirt que dice eso. Y porque todo el mundo piensa que son los jóvenes que son para Zoran. No, no, es toda la después de población. un rato, dijimos, no, Claro. somos para Zoran también. Sí. Tenemos que pagar la renta, que es demasiado alta. Y judíos dicen, soy para Zoran, porque pienso que lo que está pasando en Gaza es horrible. Exacto. Zoran es pro-Palestina y todo el mundo piensa, pues, una persona que es pro-Palestina no puede ganar en Nueva York. Pero había millones de jóvenes judíos que dicen que sí, ellos están bien. Profesora, denuncian es lo que Israel está haciendo en Gaza. Entonces fue una cosa que creyó. Bien. Profesora Mead, y entonces esto, digamos, fue de los jóvenes, pero se desplegó a toda la población en general, digamos, el llamado de Mamdani. ¿Esto podría ser una clave para elecciones a futuro, digamos, de más amplio capacidad en Estados Unidos, pensando en una futura elección presidencial dentro de algunos años, este mensaje de pues plantear desde la izquierda, en el caso de Mamdani, desde el socialismo democrático, la resistencia contra Trump y sus políticas? Pues no sé exactamente, porque nunca podemos, ¿cómo se dice? Underestimate. Subestimar. Sí. Sí, la capacidad del Partido Demócrata de perder una elección, ¿no? Es que ese partido tiene tantos problemas. Pero Mamdani, primeramente, no pueden tener un candidato para la presidencia. ¿Ustedes entienden eso? Sí. Sí, porque claro, no está nacido en los Estados Unidos. Exactamente. Pero hay otros, pues Bernie Sanders fue una persona con esta popularidad. Y Bernie Sanders, había mucha gente, y eso es muy curioso, había mucha gente que dicen en 2024 que ellos quieren Donald Trump o Bernie Sanders. Qué cosa más extraña, ¿no? Sí. Porque uno es un socialista y otro es un fascista. Exacto. Pero es lo que, pero los dos estaban hablando de vida que no es asequible, o es que hay problemas con salarios, la salud, problemas con seguro, cosas como así, que todo el mundo tiene. Pero la cosa de Trump es que fue falso. Es un fascista que habla de estas cosas y no tiene ningún plan de tener cosas para Exacto. Pero Bernie Sanders sí. Pero Bernie Sanders ahora es demasiado viejo para eso. Y vamos a ver si hay otro. Y el problema ahora es que los Estados Unidos no tienen un candidato nacional como Zoran Mamdani, que fue aquí en Nueva York. Así es. Solamente Bernie Sanders, Alejandra Ocasio-Cortez, posiblemente, pero eso no me parece que va a tener un éxito. Finalmente, doctora Mead, ya casi se nos agota el tiempo, pero ¿ve creíbles las amenazas de Donald Trump de digamos, atacar el gobierno de Mamdani? Sí, es que va a hacer. Pero como todo el mundo dice, iba a hacer eso
antes, con Cuomo o con Mandami o con cualquier persona. Y vamos a ver, pero me parece que la cosa importante en esta elección fue para Zoran a ganar más que la mayoría. The majority. Sí. Es que ganó con más que 50%. Exacto. Y eso fue muy importante. Porque sí fue una cosa de 40% para él y 40 y lo que sea por cientos para Cuomo. Eso sería un problema. Pero ahora, además de la victoria de Zoran, había victorias en otros estados, como ustedes saben, en New Jersey, en Virginia, y también, como eso no está no está hablado, todo el mundo no está hablando mucho de eso, es que ganó en muchas ciudades. Así es. En cada ciudad en Nueva York, el candidato más de la izquierda, del Partido Demócrata, pero también de la izquierda, como Zoran, ellos ganaron. Así es, otras alcaldías. Ganaron en Buffalo, ganaron en ciudades donde nunca han pasado antes. Entonces, vamos a ver lo que pasa con el Partido Demócrata. Como ustedes me preguntan, ese va a ser un cambio, no sé. Muy bien. Perfecto. Vamos a ver. Así es, doctora Teresa Mead, le agradecemos otra vez que haya aceptado conversar con nosotros para el auditorio de Radio Universidad, una radio pública acá en Jalisco. Muchísimas gracias acá en México. Pues muchísimas gracias a ustedes. Al contrario. Y buena suerte. Buenas tardes. Hasta luego, doctora Mead. Buenas tardes. Vamos a una pausa y regresamos con más información y comentarios acerca de esto que nos acaba de compartir la doctora Mead. Cosa Pública 2.0. Bueno, seguimos comentando, digamos, los datos que nos ofrecía la doctora Teresa Mead acerca de este triunfo. Y bueno, esta cosa tan curiosa, dice, yo también fui miembro de la campaña de Zoran Mandami, de los ancianos por Zoran. Muy interesante cómo se organizó. El diario New York Times publicó el día de ayer pues un recuento. Es que es muy impresionante porque él se postula como candidato a la alcaldía apenas hace un año. Sí. Y en un año vencer dos veces a un, digamos, mafioso de la política como es Cuomo, ya lo decía desde ayer que parece de la serie de Los Sopranos el tipo, pues es muy interesante porque tenía no solo las estructuras políticas viejas del Partido Demócrata controladas, sino el dinero también. Pero fue tan impactante desde un comienzo su campaña, y hay una cosa que fue clave, que lo destacan, lo he leído en distintos comentaristas, es que en cuanto se postula como candidato, lo que hizo fue recorrer la ciudad. De hecho, un video muy importante que de sus redes sociales es que una tarde dijo, voy a recorrer del norte a sur todo Manhattan, y se tardó 7 horas recorriendo, saludando, platicando con la gente, pero ahí justamente recogió sus reclamos. En otra ocasión iba a los barrios y los entrevistaba. ¿Por qué votas a Trump? Y le decían, es que es la vida cara. Entonces dijo, bueno, no se trata de que estén totalmente de acuerdo con Trump, sino el problema. Entonces por eso les ofrece ese programa de una ciudad asequible, y tuvo un tremendo éxito. Tan fue así que incluso lanzó un video durante las primarias en las que dijo, por favor, les voy a pedir algo que ningún político pide, ya no me den donaciones de recursos, porque había alcanzado el límite de $8 millones, que era el límite en ese momento, pero dinero no le faltó, mientras del otro lado como tenía a los multimillonarios financiando. Yo me centro en el tema de la edad, porque es algo que se está discutiendo mucho acá en México con el llamado de la supuesta generación Z, hacer una movilización, pero grupos de ultraderechas han estado ahí tratando de capitalizar ese llamado. Pongan atención porque allá
En Nueva York, el 68% de los hombres de entre 18 y 29 años dieron su voto a Mamdani, es decir, al socialismo. Y en el caso de las mujeres, 84% de las que tienen 18 a 29 años. Por cierto, pues Theresa May está apenas en el 35% de mujeres que votaron por Mamdani mayores de 65 años. Pero ahí está la clave, muy difícil que la generación Z, o quitemos esas etiquetas, que los más jóvenes en una situación como está el mundo actualmente vayan a preferir opciones de ultraderecha. Nos tenemos que ir, ya les dejamos en nuestras redes sociales las notas donde también Donald Trump reaccionó con mucha molestia a este triunfo y dijo que tiene que ser amable con él y todavía lo acusa de comunista. Nos vamos, hay mucho que informar, mañana seguiremos con este tema. Gracias por estar con nosotros en esta tarde. Radio Universidad de Guadalajara presentó Cosa Pública 2.0. Rubén Martín y Jesús Estrada con el análisis crítico de la actualidad. Cosa Pública 2.0. Gracias por escucharnos.